Nos acompaña esta noche el presidente del Consejo de Ministros, el señor Vicente Ceballos, a quien agradecemos su presencia aquí para hacer una breve evaluación de lo que viene siendo el gobierno desde que se disolvió el Congreso y ya estando cerca de terminar el año, creemos que corresponde hacer algunas preguntas. Muchas gracias por haber aceptado, señor ministro. Señor ministro, lo que más preocupa a mucha gente es el tema de la corrupción en el Perú. Y ustedes han dicho, el presidente ha dicho en más de una ocasión, que la lucha contra la corrupción es su principal interés. Sin embargo, hemos estado tratando de revisar, he estado revisando los decretos de urgencia que han estado haciendo en estos meses y hemos retrocedido incluso en la investigación y cuesta encontrar una acción concreta y efectiva de parte del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción. ¿Cuál podría mencionar usted? Sol, buenas noches y muy amable por la oportunidad, igualmente para Augusto. Efectivamente, acabamos de cumplir 60 días en la responsabilidad que se nos ha asignado en un espacio de confianza al señor presidente. Y respecto a la pregunta en concreto, apenas asumió el gobierno, el presidente Vizcarra en marzo del 2018 estableció 5 lineamientos de gestión. El primero de ellos, y que es consciente con la denominación de este año 2019, es integridad y lucha contra la corrupción. Creo que la primera manifestación es la voluntad política y el liderazgo que ha asumido el señor presidente respecto a la lucha contra la corrupción. Y más aún, ¿cuántos jueces o fiscales anónimos han brindado su mejor esfuerzo, su entrega por una gesta por la judicatura y transmitirle confianza a la ciudadanía? Y nunca tuvieron un soporte político a su lado. Ya que ha mencionado eso, me parece interesante porque tuvimos un reportaje al comienzo del programa en el que hay una declaración que yo quiero que usted escuche porque quizá no pudo escucharla, quizá estaba viniendo para acá y vamos a ponerla otra vez. Los burócratas de economía desconocen totalmente el sistema de administración de justicia y la problemática de administración de justicia. ¿Cómo nos piden plata si ustedes no cumplen con la meta de tener tantas sentencias? Claro, pues ¿cómo va a tener sentencias si no tengo jueces? ¿Cómo voy a conseguir acusaciones si no tengo peritos? ¿Cómo voy a movilizarme de un lugar a otro si los fiscales no tienen viáticos? No tienen para los pasajes aéreos. ¿Cómo? O sea, ellos lo ven en frío, pero no ven las peripecias que nosotros pasamos para lograr nuestros logros que tenemos. Creo que el resumen es que de apoyo político y de que declaraciones políticas no se logra la justicia y no vive un sistema que quiere luchar contra la corrupción. Quise ponerle esta declaración porque en realidad reitero mi pregunta, más allá de una declaración lírica de que a ustedes les interesa la lucha contra la corrupción, las medidas concretas se deberían traducir en mejoras de presupuesto, por ejemplo. Y hace poco hemos tenido a la fiscal Zoraida Ábalos yendo a pedir más dinero. A ver, creo que es un criterio sesgado, desinformado del señor fiscal, si no me equivoco. Sí, el señor fiscal. Sí, porque fíjese... ¿Desinformado en su tema? ¿Desinformado en el tema de la justicia? No, en el tema de justicia no. Estoy hablando en materia financiera presupuestal. Porque no es cuestión de requerir, sino hay que justificar para qué se requiere ese presupuesto, ¿no? El año pasado, más o menos en julio-agosto, el Ministerio Público y el Poder Judicial pidieron un presupuesto adicional en el tema violencia-mujer. Se creó todo un sistema. Violencia mujer y además han pedido en el caso de las investigaciones anticorrupción. Exactamente, son para dos materias, está por terminar. A efecto de ello es que se accedió a ese requerimiento adicional. O sea, no el presupuesto inicial de apertura, sino un presupuesto adicional más o menos a partir de julio, agosto del año pasado. Este año en particular para el Poder Judicial se le está adicionando un presupuesto de 1.000 millones. Y más aún, recientemente, hace 2 semanas atrás, se ha tenido un contencioso con los trabajadores del Poder Judicial, quienes inclusive determinaron una huelga indefinida. Esta no duró más de 48 horas. Es cierto, una articulación tanto del doctor Lecaros como de la doctora Zoraida con el Poder Ejecutivo para ver el mecanismo más idóneo y que permita un mayor presupuesto. Ha habido flexibilidad por ambas partes y finalmente ha evitado que esta huelga pueda continuar. Y que se le otorgue inicialmente algo al Poder Judicial, obviamente tiene un impacto inmediato en lo que es el Ministerio Público. Entonces, ¿ustedes creen que la cantidad de recursos con las que cuenta el Ministerio Público, el Poder Judicial, y vamos a incluir aquí también el tema de las cárceles, el INPE, es suficiente? No, no le estoy diciendo que es suficiente. Sino bueno, que lo que me está diciendo es que no saben de qué hablan cuando hablan de dinero y que no justifican su pedido. Entonces, la traducción es que no es suficiente. Es que no es cuestión de pedir por pedir. O sea, tiene que estar plenamente justificado. Le reitero la pregunta entonces, ¿considera usted que no está plenamente justificado que se pida un incremento de presupuesto y por lo tanto medidas concretas
que se reflejen en la posibilidad de administrar mejor la justicia? Todos los estamentos públicos demandan a estas alturas del año mayor presupuesto. Todos los sectores, salud, educación, administración de justicia, Policía Nacional, todos. Y el presupuesto tiene que ser ponderado y racional en su mejor disposición. En el caso concreto, y le digo como algo significativo, ¿no?, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Es extraño que en nuestro país aún existan dos sistemas. Uno con el Código Procesal anterior, en 31 judicaturas o distritos judiciales, y otro, todavía nos restan 3 distritos judiciales, falta la aplicación del nuevo código. El tiempo que tenemos es muy breve, así que no entremos en disquisiciones legales de ese tipo. El presidente Vizcarra dijo hace poco que se pierden más de 10.000 millones en corrupción. ¿Cuánto cree que hay que invertir para dejar de perder 10.000 millones? ¿Cuánto vale la pena invertir para dejar de perder? Es una proporción presupuestal que le ha dado la Contraloría General y no es de ahora. Es hace algunos años atrás, son 12.000 millones con previsión que ha puesto de manifiesto la opinión pública que se pierden en corrupción. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que esto contrarreste y no solamente desde optimizar el gasto público a través de las contrataciones, de los procesos, sino también a través de la eficacia que tiene que tener la Administración de Justicia contra hechos lamentables que emergen de un pésimo uso de estos recursos. Bueno, otra cosa que preocupa es el tema de los ministros que van cambiando con tanta frecuencia y sobre todo los ministros que terminan siendo cuestionados, como estamos viendo ahora en el caso del ministro Edmer Trujillo o en el caso del señor Villanueva, que es un exministro, pero no es cualquier exministro. ¿Qué pasa en el gobierno y qué tiene usted que decir respecto a lo poco que ha dicho el presidente, por ejemplo, en el caso del señor Villanueva? A ver, permítame diferenciar espacios en el caso del señor Villanueva. Los hechos centrales por los cuales se le viene acusando relacionados al caso Odebrecht son cuando él era presidente o gobernador regional de la región San Martín. El segundo espacio son los hechos recientes por el cual se estuvo sujeto a una detención preliminar ya fuera del cargo de primer ministro. Lo tercero es cuando el señor presidente lo convoca a ser su presidente del Consejo de Ministros, obviamente lo hace por la performance, experiencia y reconocimiento que tenía el señor Villanueva. Tuvo resultados óptimos como gobernador. Tuvo resultados óptimos también para conseguir la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Permítame terminar el concepto. Lo segundo, fue un parlamentario que tenía cierta ascendencia en los demás parlamentarios. Obviamente con esta experiencia consideró el presidente que era la persona indicada para convocarla a presidir el Consejo de Ministros. En ese momento obviamente se actuó con buena fe. No se tenía en conocimiento de estas lamentables circunstancias en las cuales está inmerso y que está sometido a la Administración de Justicia, ¿no? ¿Y qué le parece a usted ahora y qué le parece al presidente, que no ha declarado mucho de estas lamentables circunstancias como las menciona usted? Digamos que cualquier persona se sentiría sumamente indignada de haber nombrado como su primer presidente del Consejo de Ministros a una persona que termina haciendo lo... Fíjese, no hablemos de lo de la carretera porque está en investigación y es más complicado, pero lo último que está plenamente evidenciado con los fiscales, este tráfico de influencias, como que merece indignación, un poquito más de indignación, ¿no? Mire, el presidente ha estado en CADE y lo ha dicho pública y abiertamente y lo ratificamos. ¿Esto ocasiona indignación? Por supuesto que sí, y no solamente quien tenga un cargo político, sino a todos los ciudadanos, porque esto resquebraja la confianza de los ciudadanos hacia qué, hacia nuestra democracia y hacia nuestra institucionalidad. O sea, deja mucho que hacer, por supuesto. Y hacia los ministros en general también. Mire, y hacia el presidente también. La desconfianza generaliza en todos los que tienen algún nivel de responsabilidad política, sea un mal parlamentario, sea un mal juez, sea un mal ministro. ¿Qué generamos finalmente? ¿Y cree usted que genera confianza, por ejemplo, nombrar a una persona como el ministro Edmer Trujillo, que ya había salido del gabinete por cuestionamientos antes y que, aunque ahora se diga que la Contraloría no lo incluyó en el informe del tema que ahora se está investigando, ustedes sabían que él había estado involucrado en el gobierno regional y que él había dado la disposición para que se dieran estos pagos que ya habían generado controversia porque han generado investigaciones? Permítame, a él se lo convoca por su expertise, por su experiencia y conocimiento de lo que es las contrataciones públicas. Y uno de los ministerios que tiene una carga importante respecto a inversiones es justamente el Ministerio de Transportes. Permítame terminar la idea. Había que agilizar lo que es la mecánica de las inversiones. Ahora, al tema puntual que usted está preferiría que siguiera con eso que ha dicho. Justamente convocarlo a un ministerio como el de Transportes, donde se dan la mayor parte de inversiones. Coincidimos en que desde el punto de vista del crecimiento económico lo óptimo es que haya agilidad,
pero desde el punto de vista de un país que está verdaderamente afectado por temas de corrupción, también se necesita garantía de transparencia. Reitero la pregunta anterior, ¿era la mejor opción una persona que ya había salido cuestionada? Fue una opción... Y que podía ser cuestionada nuevamente, ustedes lo saben, ustedes sabían que había pasado lo de Moquegua. Permítame, fue una decisión necesaria y oportuna. Estamos entrampados en darle mayor efectividad al grueso presupuesto que tenía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y él no sale por un acto de corrupción, sale por una cuestión de transportes que se dio en su momento. Sí, justamente una cuestión que tenía que ver con que tenía mucha celeridad en aprobar terminales que no cumplían con los requisitos. Y entonces es nuevamente lo mismo, ¿no? Y ahora, no, el escándalo fue el incendio de Fiori, pero lo que había detrás cuando se investiga todo y se hacen todos los cuestionamientos es que era muy célere aprobando terminales que no cumplían con requisitos. Ponderemos las cosas, ¿correcto? Desde que el presidente Vizcarra era ministro de Transportes, lo usual era que, especialmente en Provías Nacional, las licitaciones se adjudiquen con el 108 a 110%. A partir de ahí, la media es el 93, el 94%, del 100% con que se debe adjudicar como techo. 93%. Lo segundo, ¿cuántos arbitrajes han sido impugnados y se ha logrado el objetivo? ¿Cuánta reparación civil se ha evitado poder pagar? ¿Cuántos árbitros se han impugnado? ¿Desde dónde han emergido estas acciones? Desde el propio Ministerio de Transportes. Ha habido una clara muestra de lucha contra la corrupción que estaba bastante acentuada en este ministerio. La pregunta es cuánto está dispuesto a hacer el ministro por agilizar trámites. Por ejemplo, en el caso de Moquegua se hace este fraccionamiento de los pagos que él ha declarado que no es por evitar ninguna acción de controles, simplemente dice porque el contratista pidió, vamos a ver qué dice el contratista, pidió que se lo depositaran en cuenta. Pero la norma no permitía que se depositara en cuenta 41 millones, entonces se decidió darle la vuelta a la norma, o como se dice comúnmente, sacarle la vuelta a la norma y hacerlo en pedacitos. Independientemente de que el hospital sea bueno o malo, no vamos a discutir eso. ¿Queremos un ministro que le saca la vuelta a la norma solo para agilizar? A ver, ideal hubiera sido que sea convocado el ministro para que explique al detalle. Sin embargo, permítame en el conocimiento general que tengo hacer algunas precisiones porque usted está redundando en dos preguntas consecutivas al tema. Primero, es un solo contrato y es un solo proyecto Hospital Regional de Moquegua. Y tiene tres fases. El hospital de contingencia, o sea, en la infraestructura donde está construido el actual hospital. No estamos entrando al hospital, le dije que no iba a cuestionar el hospital porque es un tema muy complejo. Le estaba hablando simplemente de la forma de resolver los problemas del señor Edmer Trujillo, que parece que, como usted dice, es muy ágil, pero que es capaz de recurrir a lo que comúnmente se conoce como argucias. Porque si existe una norma que dice que no se pueden depositar 41 millones, pues no se depositan, señor. Pero la pregunta es, permítame entrar dentro de ese terreno del hospital, porque a eso se está refiriendo finalmente usted. No, no me estoy refiriendo a eso. Sí, pero... o sea, está diciendo, ¿por qué se pagaron en abonos los 41 millones? Creo que es la pregunta, ¿no es cierto? Yo le voy a intentar responder si se me lo permite, obviamente. Se pagaron en abonos porque a una disposición del BCR, y así lo ha explicado de manera reiterada el propio ministro, lo permitía. A efecto de ello, por este mismo hecho concreto, ha sido hasta en dos oportunidades investigado. El presidente Vizcarra deja el cargo en diciembre de 2014. Este pago no se hizo el 31 de diciembre de 2014, se hizo 6 días después por la nueva autoridad regional. Y lo que hizo la primera autoridad, la autoridad regional que lo relevó en el cargo fue apertura de investigación y denuncia, la primera que fue archivada finalmente. Luego un presidente de un Frente de Defensa formuló una segunda denuncia que también fue archivada el año pasado de 2018. Y casi cerrando el año es que Contraloría ha emitido un informe que encuentra responsabilidad en 14 funcionarios. Ahora bien, allí no se comprende al presidente ni tampoco a este ministro. La pregunta es, ¿esto tiene que pasar al Ministerio Público? ¿Es discrecionalidad del Ministerio Público impulsar o no una nueva investigación? Porque ellos son titulares de la acción penal. Y a efecto de ello, y validando el informe de Contraloría, determinará si se apertura o no y si considera como parte de la investigación al ministro. Todavía estamos trabajando en un terreno de conjeturas. No se ha dado, entiendo yo, y por lo que he leído en medio periodístico el día de hoy, de que este informe de Contraloría está siendo evaluado, validado por lo que es el Ministerio Público. Bueno, mi pregunta era más simple. Mi pregunta era si era conveniente nombrar un ministro que le genera toda esta necesidad de dar explicaciones. Antes de terminar la entrevista, quisiera preguntarle si en estos logros que siente que usted ha hecho en estos 60 días, ¿hay alguno en particular que quiera destacar? Por supuesto. Mire, primero, no hay parlamento, como bien se enfatiza,
Sin embargo, hemos generado consenso con la ciudadanía, pero particularmente con autoridades regionales y autoridades municipales. Lo siguiente, hubo una corriente bastante generalizada de conflictos sociales, tanto en la zona sur, en la sierra, en la selva, que con mucha prontitud y obviamente con mucha parsimonía se ha logrado neutralizar, logrando consensuar con las contrapartes. Obviamente evidenciamos una grave ausencia del Estado y sobre todo el incumplimiento de algunas empresas, especialmente de orden minero. Y lo tercero, ya adentrados en el último trimestre del año, teníamos un retraso presupuestal que le estamos poniendo conjuntamente con María Antonieta Alba, la ministra de Economía, el énfasis que se requiere. La media de los últimos 5 años del gasto en el presupuesto es más o menos el 67%. A la fecha estamos en esa media y la expectativa es cerrar el año con el 75% del gasto del presupuesto general. Bueno, vamos a ver cómo va con eso, que es un impulso a la economía. Me hubiera gustado tocar más temas, nos faltaba el tema de cultura, pero se nos acabó el tiempo. Ojalá que podamos tener otra ocasión.